Si estás interesado en conocer cada combinación de trayectorias o rutas utilizadas para atacar cada cobertura defensiva, de eso se trata este video. Estas combinaciones, mejores conocidas como conceptos de pase, son la base de cómo atacamos defensivas y elegimos a quién tirarle el balón. Soy Eduardo Sicilia, coordinador ofensivo y coach de quarterbacks en Nebraska, y bienvenidos de regreso a 2% Football. Empecemos rompiendo un mito. No existe la trayectoria perfecta aunque la corras al pie de la letra. Hay muchas variables que juegan parte en que un receptor pueda crear separación y recibir un pase. Sí, obviamente el quarterback y sus progresiones es uno de ellos, pero uno del que no se habla mucho son las trayectorias de sus compañeros y su impacto en la propia. Esto es un juego en equipo y esta no es la excepción. De hecho, a veces tu trayectoria estará diseñada específicamente para crear separación y dejar solo a uno de tus compañeros. Mientras que no hay rutas perfectas, ya que el factor humano entra en cuestión. Por ejemplo, simplemente puedes ser mejor que el corner o el corner mejor que tú. Sí existen trayectorias que pueden incrementar o disminuir las probabilidades de crear separación basados en la cobertura. Por ejemplo, aunque no imposible, un recto contra un cover 3 es menos probable de ser completado o crear separación, pero bajo la misma situación, un stop o hitch es más probable. Todo esto será cierto, pero muchos dicen que el pase perfecto le ganará a cualquier cobertura. Con esto hablemos de los conceptos. Voy a empezar a enlistarlos todos, ojalá no se me olvide ninguno, pero quiero que tengan lo siguiente en mente. Esas combinaciones están diseñadas para poner a un defensivo en conflicto, es decir, lo que haga ese defensivo siempre estará mal. Si tiene dos trayectorias, la que elija le tiraremos al otro. Esa es nuestra lectura. En cada uno de los conceptos les voy a decir quién es ese jugador en conflicto. Y también tengan en cuenta que cada uno de estos conceptos tiene múltiples variaciones. Solamente me voy a enfocar en el concepto base o el más utilizado, pero como por ejemplo, el primer concepto del que vamos a hablar es Smash, donde tenemos un hitch o stop por el receptor externo y una bandera por el receptor interno. Eso es una manera de correrlo. También podríamos correrlo con un flat y una bandera, o aquí también un flat y una bandera, pero ahora la bandera por parte del receptor externo. Como podemos ver, consistencias, tenemos una bandera en la incorporación de este concepto y siempre vamos a tener la misma lectura. Alguien atacando el flat y alguien atacando con esa bandera. Entonces, con un poquito de creatividad se pueden imaginar algunas de las maneras en las que pueden utilizar los otros conceptos, solamente haciéndolos ver un poquito diferente. Por ejemplo, esto es un smash, esto también es un smash, esto también es un smash. Con eso, hablemos del resto. Empecemos con conceptos de medio campo. Como comenté, primero vamos a tener Smash, una bandera del receptor interno con un hitch o stop de receptor externo. Normalmente queremos utilizarlo en situaciones de estructuras de dos safeties, como un cover 2. En este, nuestro jugador en conflicto va a ser el corner. Si cubre el hitch, tiramos la bandera. Si cubre la bandera, tiramos el hitch. Sería lo mismo en un cover 4, otra vez una estructura de dos safeties. Y esa bandera es una buena respuesta ante un cover 1. Como quarterback solo tenemos que asegurarnos de sostener ese free safety en medio del campo para que no sea factor en el pase. Siguiente concepto, slot fade. Una de las mejores respuestas ante un cover 1 posible. Como están jugando personal y normalmente nos van a querer jugar frente a frente jugándonos press, ese fade por el slot tiene mucho espacio. Una vez más, solo tenemos que sujetar ese free safety y ver cómo juega ese defensivo enfrente de nuestra Y en este caso. Si juega muy por arriba, tenemos la opción de hacerle un back shoulder throw. Aunque no ideal, también es una opción contra cover 3 si podemos tirar ese hitch o stop rápidamente antes de que llegue el jugador de flat. Siguiente concepto, Ohio. Vamos a tener una escuadra fuera por nuestro receptor interno y un recto conocido como Must Outside Release. Es decir, el recto tiene siempre que correr por fuera del corner por parte de nuestro receptor externo. Es una gran respuesta contra cover 1. El safety no va a llegar a ninguna de las dos trayectorias. Y también, muy similar a Smash, es buena solución contra defensivas de dos safeties como un cover 2, donde vamos a ser nuestro jugador en conflicto al corner otra vez. Exactamente la misma situación contra cover 4. Siguiente concepto, Gotti. Es esencialmente primo de Ohio. Son las mismas trayectorias, pero nuestro receptor interno va a correr una trayectoria de opción, donde puede convertirlo en un hitch, es decir, se puede sentar a 5 yardas, hacerle una escuadra fuera a 5 o una escuadra dentro a 5. Todo dependiendo de dónde se localice el defensivo y cómo lo juegue. El receptor tiene libertad por completo de elegir qué va a hacer dependiendo cómo juegue la defensiva. Esto hace este concepto aún una mejor opción contra coberturas personales, obviamente cover 1, y
lo hace igual o mejor opción contra un cover 2, por ejemplo, igual que Ohio. Primer concepto de 3 receptores. Vamos a tener un recto por fuera del corner por parte del receptor externo. Uno de nuestros receptores internos va a correr una escuadra fuera 10 y el otro va a correr un flat a 3, 4 yardas a lo mucho. Es buena opción contra un cover 1. La escuadra y el flat normalmente será nuestra solución, pero está diseñado específicamente para cover 3. Quien quiera que sea el jugador en el flat es nuestro jugador en conflicto. Si decide cubrir la escuadra fuera, tiramos el flat. Si cubre el flat, tiramos la escuadra fuera. Siguiente concepto, sail. Una vez más, un recto por fuera del corner por parte de nuestro receptor externo y una trayectoria de sail por nuestro receptor interno. Normalmente vamos a querer vender el over para que ese defensivo nos siga a través del campo y acabamos esa trayectoria hacia afuera. Buena trayectoria contra cover 1, pero de igual manera queremos utilizarla contra cover 3, haciendo ese corner nuestro jugador en conflicto igual que contra un cover 4. Es tan profunda esa trayectoria de sail que cualquier jugador en el flat no debería de ser factor. Siguiente concepto, scissors. Un poste por el receptor externo y una bandera por el receptor interno. Ese poste, gran solución contra cover 0 ya que no hay safety. La bandera, gran respuesta a un cover 1. Queremos que esos defensivos se crucen en cobertura personal. También, a veces, funciona bien contra un cover 4, ya que podemos confundir al corner y al safety de ese lado en sus asignaciones en sus cuartos profundos. Siguiente concepto, drive. Un shallow por el receptor externo y una escuadra dentro a 10 por nuestro receptor interno. Buena respuesta contra un cover 2 man. Normalmente queremos hacer algo con el corredor para quitar ese linebacker de ahí y quitarlo de la imagen, pero ambas trayectorias de drive nos pueden dar buen yardaje. También es excelente contra un cover 2 donde vamos a ser al linebacker de en medio, al Mike, nuestro jugador en conflicto. ¿Va a cubrir el shallow o va a cubrir la escuadra adentro? Estamos haciendo un high-low con él. Lo estamos atacando arriba y abajo. Siguiente concepto, post wheel o peel. Poste por el receptor externo y una trayectoria de wheel por el receptor interno. Ambas grandes opciones con un cover 0. El wheel, una gran respuesta contra cover 1, ese safety nunca llegará allá arriba. Y me gusta mucho con buen timing contra un cover 3. Aquí vamos a ver qué va a hacer el corner. Si sigue ese poste, que va a pasar el 90% de las veces, deberíamos de ganar con ese wheel por velocidad por la banda, ya que tenemos un buen matchup contra quien quiera que esté jugando en el flat. Si el corner se queda en su tercio, podemos tirar ese poste antes de que llegue al free safety. Mismo caso en cover 4, normalmente vamos a tener una buena situación en ese wheel, 1 contra un linebacker que está cubriendo el flat desde muy adentro. Siguiente concepto, Mills o pin. Poste por el receptor externo y escuadra dentro a 10 por el receptor interno. El poste es una muy buena respuesta contra cover 0 y nos encanta contra defensivas de 2 safeties. En este caso aquí tenemos un cover 2. Nuestro safety de ese lado va a ser el jugador en conflicto. ¿Va a cubrir el poste o va a ayudar en la escuadra adentro? Le tiramos al otro. Aquí lo vemos una vez más. Otra vez una cobertura de 2 safeties, cover 4 o puede ser un cover 6, da igual. ¿A quién va a cubrir ese safety? Una vez más aquí en un cover 2 man. Aunque nos estén jugando personal abajo, deberíamos de poderles ganar adentro, ya que no hay un safety en medio del campo. Solo leemos a ese safety de ese lado. Una vez más, probablemente queremos hacer algo con nuestro corredor para quitar ese linebacker de ahí. Siguiente concepto, China. Tenemos 2 escuadras adentro a 4 o 5 yardas por los receptores externos y el más interno va a correr una bandera. La bandera, como ya se habrán dado cuenta, gran opción contra un cover 1 y este concepto es una muy buena opción contra un cover 2. Volvemos a hacer ese corner, el defensivo en conflicto, va a cubrir la bandera o la escuadra dentro del receptor más externo y si el corner sí cubre esa bandera, ahora volteamos nuestros ojos y el jugador en conflicto sería el linebacker o strong safety más cercano. ¿Cuál de las 2 escuadras adentro va a cubrir? Último concepto de medio campo, Hank. Y voy a regresar a él porque también hay un Hank de campo completo, pero llegaremos a eso. Hank es por hook, flat, trayectoria de gancho por el receptor externo y flat del receptor interno. Fantástico concepto contra un cover 3 y hasta un cover 4.
Vamos a hacer al jugador de flat nuestro jugador en conflicto en ambas situaciones. Si elige el flat, tiramos el gancho. Si elige el gancho, tiramos el flat. Con eso pasamos a conceptos de Quick Game. Siguen siendo de medio campo, pero los quería separar porque esos se tienen que hacer mucho más rápido. El quarterback va a tomar un drop si está en shotgun, o el equivalente de 3 bajo el centro. La decisión tiene que ser rápida, tenemos que confiar en nuestros ojos y tirar sin dudar. Primer concepto, slant flat. Realmente no me interesa qué cobertura sea, de preferencia contra dos safeties porque nos beneficia en cuanto a números, pero el jugador en conflicto va a ser el jugador que se encuentre enfrente de nuestro receptor interno, quien correrá el flat. Si cubre el flat, tenemos esa ventana para el slant. Si hace lo opuesto, le tiramos al flat. Muy buena opción también contra cover 1. Siguiente concepto, lion o doble slant. Exactamente misma lectura, mismo jugador en conflicto. ¿Qué slant va a cubrir? Le tiramos al otro. Si le tenemos que tirar a nuestro receptor interno, tenemos que estar conscientes de esos backers. Siguiente concepto, Viper. Vamos a tener un seam por nuestro receptor interno con un slant del receptor externo. Mismo jugador en conflicto, aunque me parece un poquito mejor contra defensivas de un safety. Y es una de mis soluciones favoritas contra cover 0. Siguiente concepto, Levels. Escuadra adentro a 5 yardas del receptor externo con escuadra adentro a 10 por el receptor interno. Mismo jugador en conflicto. Es muy parecido al concepto de drive. Hay algunas variaciones de levels donde tenemos 3 receptores de ese lado. Siguiente concepto. En este, por alguna razón, nadie se pone de acuerdo. Muchos sistemas lo llaman bow, otros lo llaman hammer, nosotros lo llamamos squire, algunos le llaman bounce, pero se ha hecho muy popular en los últimos 5 o 6 años. Un hitch o stop por el receptor interno con un dig o basic por el receptor externo. Como pueden ver, queremos redondear esa trayectoria. Mismo jugador en conflicto va a cubrir el hitch o tenemos esa ventana para el dig. Siguiente concepto, scat. Uno de los conceptos que menos me gustan de todos los que existen. Esencialmente es el mismo jugador en conflicto, aunque ese corner puede ser factor. Tenemos a nuestro receptor interno corriendo un bubble, con el externo corriendo un snag. Desde mi punto de vista, a menos de que en tu ofensiva tires muchas pantallas bubble, no me gusta ese concepto. No soy fan del spacing. Siguiente concepto, trail. Vamos a tener una trayectoria de under por nuestro receptor externo y el interno va a correr una trayectoria de Texas o angle. Mismo jugador en conflicto, me gusta mucho contra cover 0, ya que crea un rob route natural, haciendo que esos defensivos normalmente choquen. También buena opción contra cover 1 si nos podemos deshacer de ese linebacker de en medio. Y normalmente en college o la NFL lo vamos a ver siendo ejecutado por el corredor. Misma situación aquí contra un cover 3. Este linebacker es nuestro jugador en conflicto. Siguiente concepto, snag. Trayectoria de snag por el receptor externo, receptor de en medio, corriendo una bandera y el más interno corriendo un arrow o flat rápidamente. Nuestro jugador en conflicto, sin meternos a mucho de esta lectura, el jugador en flat contra un cover 3, una buena solución. Y también muy efectivo contra un cover 2. Podemos hacer un high-low a ese corner, haciéndolo jugador de conflicto con la bandera y el flat como smash. Y también poner en conflicto a ese linebacker más cercano con el snag y el flat o arrow. Siguiente concepto, spacing. Ok, aquí vamos a tener una combinación de nuestro receptor más interno corriendo un on the ball a 5 yardas y Hank o gancho flat por nuestros receptores externos. Está diseñado primordialmente para atacar un cover 3. Nuestra primera lectura es tirar ese on the ball. Si alguno de los linebackers colapsa y lo cubre, en este caso este linebacker, entonces el jugador en el flat se convierte en nuestro jugador en conflicto. Igual que en Hank, va a cubrir el gancho o el flat. Ahora, ¿qué pasa si el otro linebacker colapsara en el on the ball? Entonces la defensiva tendría números hacia ese lado. Bueno, por eso normalmente cuando corremos spacing, vamos a correr otro concepto del otro lado como slant flat. Igualmente, el jugador de flat se convertiría en nuestro jugador en conflicto. Siguiente concepto, stick. Otra gran solución contra cover 3. Recto por fuera del corner del receptor externo, flat a 5 yardas por uno de nuestros receptores internos y el más interno va a correr el stick,
que es una opción de un hitch de 5 yardas volteando hacia afuera y con la opción de convertirlo en un flat de 5 yardas hacia afuera igualmente. Aquí en este caso el strong safety, el jugador cubriendo flat sería nuestro jugador en conflicto, va a cubrir el flat o esa trayectoria de stick. Si cubre ese flat, voltearíamos al linebacker más cercano con quien dictaremos cómo se corre ese stick. Si se queda quieto y le da su espacio, ese stick se voltea rápidamente a 5 yardas y podemos tirar ese pase. O si juega muy cercano a él, tiene la opción de correr hacia afuera como una escuadra fuera a 5. Ahora tenemos esa pequeña ventana entre ese linebacker y el jugador de flat. Aunque un poco más difícil, también es una opción viable contra cover 2, donde podemos hacer al corner el jugador en conflicto. Si salta y cubre ese flat, podemos tirar un hole shot, es decir, ese espacio entre corner y safety en el cover 2 en el recto. Pero si el corner desaparece de ahí cubriendo el recto, ahora tenemos un 2 contra 1. Ese Sam o este linebacker sería nuestro jugador en conflicto. Con eso llegamos a los conceptos de campo entero. Primer concepto, Hank de campo completo. Les dije que íbamos a regresar a esto. Es muy similar a spacing. Tenemos el on the ball, el linebacker que colapsa y cubre esa trayectoria. De ese lado vamos a ser el jugador de flat, el jugador en conflicto. Como podemos ver, simplemente tenemos el mismo concepto de ambos lados. La defensiva decide de qué lado les vamos a atacar. Siguiente concepto, white cross. Este concepto básicamente tiene soluciones para cada cobertura, pero el concepto en sí es alguien haciendo el cross, en este caso nuestra Y, y alguien de ese mismo lado corriendo un dig o escuadra dentro a 10. Ahora, tiene que ser combinado con otro concepto. Puede ser smash, slot fade, Ohio, cualquiera de los que hablamos de medio campo. Nuestra progresión va a ser ese concepto primero, al cross y luego al dig. Aquí vemos la versión contra cover 1. Contra cover 2 se ve idéntico, pero ese cross va a dividir a los safeties. Vamos a hacer el Mike, nuestro jugador en conflicto. Si sigue con el cross, ahora tenemos todo ese espacio para que entre el dig justo en ese hueco. Si nos vamos contra cover 3, misma situación, de izquierda a derecha. El cross va a estar cruzando la cara del safety y hacemos este linebacker, el jugador en conflicto. Si cubre o sigue ese cross, tenemos ese espacio para ese dig. Siguiente concepto, shallow cross. De un lado vamos a tener a alguien corriendo un shallow y del otro lado un on the ball a 10 yardas. También tiene varias respuestas a varias situaciones. Vamos a hacer al jugador en conflicto al linebacker más cercano al shallow. Depende de lo que él haga, le tiraremos al otro. Si nos están jugando zona, nuestro shallow tiene la opción de sentarse en esta ventana antes de llegar a ese jugador en el flat. El shallow es nuestra respuesta usual contra coberturas personales. Nuestro on the ball es la respuesta usual a coberturas de zona. Pero si nos están jugando cobertura personal, ese on the ball tiene la opción de convertirlo en una escuadra fuera. Siguiente concepto, mesh. Está diseñado para ganar contra cobertura personal, haciendo que los defensivos choquen. Nuestra lectura normalmente vamos a estar buscando el shallow primero y el under como segundo. Si por alguna razón nos enfrentamos a una defensiva jugando zona, ambos tienen la opción de convertir sus trayectorias y sentarse antes de llegar a los jugadores cubriendo esa zona. Hay 10.000 variaciones de mesh, pero normalmente tendremos una opción de un on the ball a 10 yardas, la cual sería nuestra solución contra una cobertura de zona igualmente, ya que ese Mike o linebacker de en medio normalmente se moverá a uno de los dos lados. Siguiente concepto, divide. Tenemos rectos por los receptores externos, un on the ball a 5 yardas por uno de los receptores internos y el otro correrá un poste. Excelente jugada contra cover 2. Nuestro linebacker Mike será el jugador en conflicto, va a cubrir el on the ball o va a cubrir el poste. Podemos dividir a los safeties. Misma situación contra cover 3, pero el jugador corriendo un poste tiene la opción de convertir ese poste en un cross pasando enfrente de la cara del safety. También buena opción. ¿Qué va a hacer ese linebacker? Y también tenemos unos a unos por fuera. Si nos gusta un matchup en uno de nuestros rectos, lo podemos tomar. También gran opción contra cover 1. Muchas respuestas. Siguiente concepto, Hoss. Está diseñado para coberturas de un safety, popularizado por los Patriotas. Tenemos esa trayectoria de opción por nuestro receptor más interno. Puede decidir a dónde irse, ya sea cobertura personal o zona. Y con ese safety lo podemos dividir y mover hacia uno de los dos seams y tirar el otro.
Los stops o hitches también gran opción. Si estamos jugando contra un cover 3 donde esos corners se alejan mucho, podemos tirar ese pase rápidamente. Si por algo nos enfrentáramos a una defensiva de 2 safeties, también tiene soluciones para esto. Uno de nuestros sims dividirá a los safeties y ahora ponemos en conflicto a ese Mike otra vez, muy similar a Divide. Pero un poquito mejor, ya que el F en este caso tiene la opción de hacer lo que mejor convenga contra esta defensiva. Siguiente concepto, Sting. Ya nos estamos metiendo en lo complicado, pero normalmente un Sting es la combinación de este Shallow que se convierte en Wheel y un Flat. Normalmente tendremos 2 postes para limpiar ese área y se llama usualmente contra un cover 4. Esperamos que el safety y el corner limpien el área con los postes y ponemos en conflicto a ese jugador en Flat. ¿Va a seguir el Wheel o se va a quedar con el Flat? Siguiente concepto, Leak. En este veremos una trayectoria muy similar a la que vimos en Sting, un Shallow que se convierte en un Wheel y normalmente está añadido a un concepto en el que estamos rolando. En conceptos de play actions en los que rolamos normalmente utilizamos un concepto de flood, como en este caso es una de las múltiples variaciones. Tenemos overs y nuestro leak será alguien que vaya a contraflujo, muy bueno contra cover 1 porque tenemos situaciones de cobertura personal, pero también a veces puede funcionar contra cover 3 si ese corner sigue el over del receptor externo. Se llama muy poco en el juego, pero si pega, esto puede ser un touchdown. Siguiente concepto, Yankee. Probablemente el concepto más famoso contra estructuras de un safety. El safety es el jugador en conflicto. Va a elegir el poste o el over. Los corners son irrelevantes porque están cubriendo nuestro hombro externo, entonces no van a llegar a cubrir ninguno de los dos si no reciben ayuda de ese safety. Siguiente concepto, Spear. Es esencialmente lo mismo, pero en vez de un poste y un over, son 2 overs. La figura se parece a la punta de una lanza, por eso Spear. Jugador en conflicto, otra vez el safety. Contra cover 1 o cover 3, excelente. Siguiente concepto, Shallow Dig. ¿Lo adivinaron? Tenemos un Shallow de un lado y un Dig del otro. Normalmente lo queremos contra estructuras de 2 safeties, en este caso en un cover 2. Nuestro jugador en conflicto es ese linebacker, a quien va a cubrir el Dig o el Shallow. Normalmente le añadimos un poste del mismo lado, donde podemos hacer ese safety. Un jugador en conflicto igualmente va a elegir ayudar el Dig o el poste. Ahora, si eliminamos el Shallow, pueden ver como estas dos trayectorias juntas es el concepto de Mills o Pin. Ya se pueden estar dando cuenta cómo se combinan los conceptos dentro de una jugada. Siguiente concepto, Dagger. Recto del receptor interno con un dig a 15 yardas por el receptor externo. Normalmente grandioso contra un cover 4, ese recto va a limpiar y quitar ese safety y ese dig entrará en esa ventana. Ahora normalmente le hacemos un high-low a ese linebacker usando un shallow del lado opuesto. Si quitamos ese recto, pueden ver cómo es el concepto de shallow dig. Una vez más, estamos combinando conceptos. Normalmente así se corre Dagger. Siguiente concepto, si juegas Madden probablemente es tu favorito, verticals o special. Tiene respuesta para todo. Contra estructura de un safety, podemos sujetarlo y hacer elegir uno de los dos sims. Si no nos gusta eso o los matchups de los rectos de los externos, tenemos una muy buena opción con esta trayectoria de opción con el corredor. Él elige, donde hay espacio lo tomamos. Y también tenemos respuestas contra defensivas de 2 safeties. Uno de nuestros 2 sims puede tener la opción de dividir a los safeties haciendo un high-low con ese Mike, similar a Divide, con la opción del corredor igual. Y también, digamos como en este caso en un cover 4, si los corners están jugando muy separado, nuestros rectos externos pueden convertir su trayectoria a comebacks de 15-17 yardas. Por último, como nota por no dejarlo, hablemos de los dobles movimientos. Todos hemos corrido un stop and go, jugando 1 contra 1, receptor contra corner. Es una gran manera de preocupar a la defensiva de algo diferente. Si hemos corrido, por ejemplo, el concepto de snag a través de todo el partido y ya saben quién y cómo lo van a cubrir, si corremos un snag and go contra este cover 2, por ejemplo, ahora dividimos los safeties. O si estamos corriendo stick constantemente contra un cover 3, porque es la defensiva que puede atacar mejor, pero empiezan a cubrirlo bien, ahora podemos atacarlos con un stick nod, donde vamos a ver a nuestro stick hacer un doble movimiento hacia el sim y nuestra escuadra afuera hacer un loop o return. Ahora tenemos ese jugador en flat cubriendo por fuera de nuestro flat y nuestro jugador en conflicto sería este siguiente linebacker. ¿Qué va a hacer? ¿Subir con el sim o quedarse con el loop o return? Ya los pusiste en conflicto.
Esos solamente son 2 ejemplos de cómo dobles movimientos pueden atacar ese siguiente paso cuando esa defensiva ya mentalmente está lista para tus conceptos que utilizas rutinariamente. Les dije que eran varios conceptos y como vimos a través del video, pueden darse cuenta como entre las variaciones y aparte combinarlos uno con los otros, son miles y miles de jugadas que podemos manejar y crear. Ahora, me escucharon hablar mucho de 2 cosas: lecturas de medio campo contra de campo completo y las trayectorias de opción, donde tienen que los receptores leer lo que está pasando en la defensiva para hacer un ajuste a media trayectoria. Bueno, si quieren saber un poquito más de cualquiera de esos 2 temas, les voy a dejar aquí estos 2 videos. En uno hablo exactamente de las lecturas, medio campo contra campo completo y todas las que los quarterbacks pueden hacer. Y en otro hablo de las trayectorias de opción y cómo pueden mejorar la capacidad de los receptores para ejecutar contra cualquier defensiva. No olvides de suscribirte para que no te pierdas el siguiente video. Y con eso, una vez más, soy Eduardo Sicilia y esto fue 2% Football.